atraer a un oso marino. ¿Un oso marino? ¿Hablas de esos animales que no existen? ¿Qué estás diciendo? ¡Que no existen! ¡Son solo un mito, tonto! Oh, no, Calamardo. Los osos marinos son reales. Lo leí en el sensacionalista de fondo de bikini. ¿Me casé con un oso marino? Sí, y en el periódico de la ciencia falsa. ¿Los osos marinos y los cuentos de hadas son reales? Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Patricio tiene razón, Calamardo. Los osos marinos no son un chiste. Porque una vez conocí a un sujeto que conocía a un sujeto que conocía a otro, 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 que conocía a otro,
otro, que conocía a 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 otro, que conocía
conocía a otro, que 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 conocía a otro. ¡Tienes razón!